personas que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Queremos decirles que hoy es Clásico Regio aquí en Monterrey y tenemos muchas personas valientes que llegaron hoy aquí a la iglesia. En una hora comienza ese clásico y esperamos estar a tiempo, a la par de tener este plato espiritual, poder tener ese tiempo todos juntos. Como estamos tocando una serie que se llama Mi Iglesia, básicamente los días miércoles estamos usando el tiempo para formación espiritual, para profundizar en algunos aspectos de la Biblia que son muy importantes. Y una de las cosas que nos gusta es poder alinear todo lo que somos a la luz de nuestra visión. Yo quiero preguntarles, ustedes que están aquí hoy con nosotros, ¿cuál es la visión de la Iglesia Gran Comisión Monterrey? A ver quién lo puede decir de memoria por acá. Hacer de cada no creyente un discípulo. Uno de estos días vamos al azar a decir, a ver usted, ¿qué piensa? ¿Cuál es la visión? Así que vayan memorizándola. Dice, hacer de cada no creyente un discípulo. Hacer un discípulo, hacer un seguidor. Y no es cualquier tipo de seguidor, porque tú sabes que así como yo soy o así como tú eres, si tienes un seguidor, ese seguidor va a ser más o menos como tú eres. Pero el punto no es un discípulo de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestro nivel, es hacer un discípulo de Cristo. Queremos hacer de cada no creyente un discípulo de Cristo. Básicamente, ¿me pueden subir al monitor, por favor? Esto es importante lo que estamos conversando a la luz de lo siguiente. Por alguna razón, cuando tú y yo confiamos en Cristo, comenzamos un proceso. Ese proceso nos debería de llevar a ser discípulos, pero hay momentos en que caemos en el proceso, caemos en el camino, y cuando estamos en esa vida cristiana, de repente tienes una caída, no esperabas que eso te iba a suceder, pero te sucedió. Después tuviste otra caída, después otra, y llega un momento en que tú dices, wow, ¿qué es lo que a mí me pasa? Algunas de esas personas en el proceso de tener algunas de estas caídas no se quebrantan, no vienen delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, fallé, cometí muchos errores, no quise hacer esto, pero lo hice. Y en vez de eso, más bien comenzó a ponerse duro, a endurecer su corazón, a ponerse cerrado, a no querer escuchar lo que las otras personas dijeron. Y te voy a decir, la Biblia enseña eso. La Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso, es mentiroso, es lo más perverso que hay. Y tú dices, a ver, es que Dios de alguna manera nos dice que el corazón es malo. Sí, es malo en este aspecto. Si yo confío en mi corazón antes de confiar en Dios, definitivamente puedo ser totalmente engañado. Y muchas personas, siguiendo su corazón, se pierden bastante. Yo creo que nosotros como discípulos debemos aprender que el corazón humano puede no solamente desviarse, sino endurecerse rápidamente. Algunas personas dicen, ¿y en cuánto tiempo se puede endurecer un corazón? Porque muchos de nosotros pensamos que una persona se va endureciendo a través de los meses, años, hasta que la persona está totalmente endurecida y no quiere saber nada de Dios. Fíjate que no es así. Hay algunos discípulos que endurecen su corazón en menos de 24 horas. En otras palabras, llegas el domingo, estás con el hermano o con la hermana en la iglesia, están hablando acerca del Señor, están felices, están alegres, pero el día miércoles tú ves que pasa algo raro y tú dices, no veo a esa persona bien. El corazón se puede endurecer rápidamente. Por eso es que en Hebreos 3:12, que no lo tenemos allí, solamente se los voy a citar, Pablo le decía a los hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios vivo. Adviértanse unos a otros
todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Como tú ves, es de estar quebrantando nuestro corazón diariamente delante de Dios, decirle: Señor, esta decisión que estoy tomando no es mala onda, o Señor, este camino que estoy decidiendo caminar es desastroso, no lo voy a hacer. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad: cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón sea blando. Una de las oraciones de muchos profetas en el Viejo Testamento es: Señor, Señor, danos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón? Tú que estás viendo esta transmisión en este momento, ¿cómo está tu corazón? ¿Eres una persona proclive a escuchar la voz de Dios? No vaya a ser como el pueblo de Israel, que dice la Biblia que eran tan tercos, pero tan tercos, que aun cuando bajara Dios y les dijera: esto es lo que se tiene que hacer, ellos nunca escucharían. Muchas veces yo he visto personas y he estado en consejería con personas que de alguna manera uno les recomienda una cosa y otra cosa, les saca la palabra y te das cuenta que no resulta, que no hay un cambio. ¿Y sabes por qué sucede eso? Por un corazón endurecido. En otras palabras, aunque el mismo Jesucristo viniera y dijera lo que tuviera que decir, no hubiera respuesta, porque el corazón está endurecido. Un ejemplo de eso fue Judas. Judas escuchó a Jesús, vio a Jesús, observó los milagros de Jesús, pero él nunca tuvo un corazón para Dios. Bueno, ni siquiera creyó. Pero ¿qué pasa con aquellos que hemos creído en Jesucristo? ¿Puede nuestro corazón endurecerse? Claro que sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro corazón se endurece? Dios tiene una manera de lidiar. Dios aplica disciplina. Y tú dices: a ver, no, me pareció haber escuchado a Isaac compartir en algún momento que aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Y cómo es eso que nos va a disciplinar? Ok, es cierto que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, vida para siempre. En otras palabras, esa persona ha pasado de muerte a vida. Antes estaba muerto espiritualmente y está vivo espiritualmente. Pero mientras estemos aquí en la tierra, es obvio, Dios nos trata a nosotros como lo que somos sus hijos. Yo te quiero preguntar, imagínate que tú fueras al cine cualquiera de estos días y que de repente hay un niño atrás diciendo boconadas: todos ustedes, hijos de... ¿verdad? Quiero palomitas, quiero refresco, hijo. Otra vez. Pregunta: ¿te levantarías tú y le dirías a la señora: señora, permítame? Y te lo llevas y disciplinas al niño. ¿Harías eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo harías? A ver, parece obvio, pero ¿por qué no lo harías? No es tu hijo. Punto, no es tu hijo. No lo puedes disciplinar. Aunque ganas no le faltan algunos. Es correcto. Hay algunos de nosotros que ya quisiéramos, algunos decimos que nos los dejen un día nada más, ¿verdad? Pero no, simplemente eso no está ahí. Entonces Dios aplica disciplina. Y cuando dice la Biblia que Dios aplica disciplina a aquellos que recibe como hijos, no está diciendo que Dios los odia, porque de alguna manera hay personas que creen que cuando uno aplica disciplina es que está odiando a la gente, que cuando un papá viene y aplica disciplina es porque no quiere al hijo. Y entonces esa idea muy difundida ha hecho mucho daño, porque la verdad, si yo amo a otra persona, debo de aplicar algún tipo de disciplina. Y de hecho, la palabra disciplina no significa cosas que no nos gustan solamente porque la persona está pecando. Como este es un pecador, lo voy a disciplinar. Muchas veces Dios disciplina sin necesidad de que la persona esté endurecida. Hay personas que están sirviendo a Dios
con un gran corazón y de repente reciben un gran dolor y dicen: Señor, ¿por qué me disciplinas? Tal vez no sea disciplina, sino un entrenamiento, una oportunidad que Dios te está dando para crecer. Ese tipo de cosas se dan. Ahora bien, si regresamos otra vez al concepto de disciplina típica, si Dios es tu papá, si Dios realmente te ama, Él debe de aplicar disciplina. Y si no aplica disciplina es porque no eres su hijo. Uno no disciplina al hijo de otra persona. ¿A quién disciplina uno? A su propio hijo. Dice Hebreos 12 del 5 al 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Antes de seguir leyendo, fíjate cómo es que Dios nos está hablando. Dice: no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Muchos de nosotros decimos: vamos al cielo, vamos a estar con Dios por toda una eternidad, la gracia de Dios está con nosotros, y muchas veces nos convertimos en asesinos de la gracia, retando al Señor, retando sus principios, lo voy a usar de esta manera, causándole daño a los demás, causándose daño a sí mismo, causando daño a su familia, y cuando menos te das cuenta, Dios no puede permanecer haciéndose el desatendido con eso, porque como Dios ama a la persona, Dios la corrige, y el versículo 6 lo dice claramente: el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Eres hijo de Dios? Entonces no te asustes de que hay cosas que te estén pasando, porque Dios usa la disciplina para entrenarte y para que seas una mejor persona, o utiliza la disciplina para corregirte. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos mejores. Hace poquito le estaba diciendo a unas personas en base a un salmo, cuando David decía: qué bueno me es haber sido humillado para aprender tus mandamientos. Fíjate qué interesante. Hay momentos en que uno no es que quiera ser humillado, pero uno es humillado. ¿Qué significa eso? Que uno muerde el polvo y uno no quiere morder el polvo. Y dice la Biblia: qué bueno es haber sido humillado para aprender, para conocer de ti. En otras palabras, Dios también utiliza la disciplina para que tú y yo lo conozcamos más a Él. La disciplina no es un acto de odio. La disciplina no es tal cosa como que Dios quiere hacerle pasar un mal tiempo a sus hijos. La disciplina es un acto de amor. Y si nosotros consentimos mucho a nuestros hijos, si nosotros les pasamos la mano ahí, no dejamos que ellos aprendan a conocer de Dios, te voy a decir lo que va a suceder: tarde o temprano vas a sufrir muchísimo. Hay que disciplinar a los hijos, hay que amar la disciplina que viene de Dios. Y te voy a decir, cuando Dios disciplina, no es porque no te quiere, lo hace precisamente porque te ama mucho. Y si en este momento estás siendo disciplinado, si en este momento tú sabes que Dios te está corrigiendo, no te hagas el desatendido. Dios quiere caminar contigo. Él no es tu enemigo. Él no se ha olvidado de ti. Hay personas que dicen: oye, pero tanto que yo le he dado a Dios, vengo a la iglesia, sirvo, ayudo en este ministerio, y como que Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué pasa con Dios? Y de remate todo me va mal en la vida. ¿Qué sucede? Oye, puede ser que Dios esté llamando tu atención, puede ser que Dios esté permitiendo eso para que veas las oportunidades en vez de ver las tragedias. Eso es parte de la disciplina. O puede ser que Dios te está corrigiendo así, hay algo malo y que hay que corregir. Precisamente de esto último queremos hablar un poco en esta noche.
¿Qué es la iglesia? La iglesia, ¿qué es? Según el mismo ejemplo que Jesús utilizó y que vemos en el apóstol Pablo. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es ¿qué? Mi familia. O sea, nosotros somos la familia de Dios. Entonces, si nosotros somos la familia de Dios, ¿podemos esperar que Dios nos discipline, sí o no? Claro que sí, lo podemos esperar. Y en efecto, dentro de la iglesia existen algunos tipos de disciplina y queremos mencionarle algunos de ellos en esta noche para que los conozcamos. Insisto, Dios no envía la disciplina porque odia. Dios envía la disciplina porque ama, porque Dios te quiere, porque Dios quiere sacarte adelante. Dice la Biblia que en el momento la disciplina no provoca gozo, pero posteriormente vemos el resultado de haber sido disciplinados por Dios. Dios quiere nuestro bien. Entonces, este asunto de reconvenir, amonestar, llamar la atención es algo bíblico, y no solamente del periodo de la iglesia en el Nuevo Testamento, lo encontramos en el Viejo Testamento, en Ezequiel 33. Allí vamos a encontrar un ejemplo, cómo es que Dios utiliza a otros para venir y llamarte la atención y disciplinarte y decirte, oye, eso no está bien. Ezequiel 33, versículo 7. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. En otras palabras, te pongo a ti como una persona que tiene voz para advertir que el peligro viene. Te pongo a ti, hijo de hombre, como alguien que puede velar y debería de velar por aquellas personas que están fallando, que de una manera muy obvia están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo y que es algo que va a provocar destrucción en sus vidas y en las vidas de otros. Dice, por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. Fíjate que aquí hay un elemento, la verdad que muy duro, muy fuerte. Dice, si tú ves que alguien está fallando, tú no puedes decir, bueno, está fallando, pero como yo no me meto en lo que no me importa, voy a dejar que esa persona en la iglesia, mi amigo, o esta persona en la cual yo tengo la oportunidad de ir y conversar con él o con ella, voy a dejar que se hunda. De todas maneras, es la vida de esa persona. Esa persona tomó cualquier decisión. Y dice ahí que si tú y yo no vamos y le corregimos, esa persona va a morir por sus pecados. Va a tener una grave caída por su conducta. Pero no podemos esquivar nuestra responsabilidad. Y dice, en cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. ¿Sabes algo que a mí me llama mucho la atención? Que aunque aquí en nuestra iglesia de Monterrey no lo hemos visto tan seguido, pero en algunas de nuestras iglesias, por ejemplo, se pone a una persona bajo disciplina. Y alguien dice, bueno, ponemos a este fulano bajo disciplina, este hermano querido bajo disciplina, porque consideramos de que él le gusta, por decir algo, enamorar a todas las señoras de la iglesia, un ejemplo. Y alguien dice, ok, va, está bajo disciplina. Y de repente comienzas a encontrar personas que dicen, sí, y por cierto que a mí me estuvo enamorando, sí, a mí también, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Y cuando menos te das cuenta, ¿qué pasó con todas esas personas que tardíamente vienen a expresar algo? ¿Qué hubiera pasado si esas personas hubieran venido un año antes, 6 meses antes, 3 meses antes, y hubieran venido a platicar con la persona y le hubieran dicho, oye, fíjate que me parece inadecuado, tú sabes, yo soy una mujer casada,
Tú no puedes estarme diciendo eso que me dijiste. No me gusta tu manera de abordarme. Así que te quiero pedir que por favor no lo hagas. Esa persona hubiera tenido varias opciones para reaccionar. Una de ellas es, óigame, usted está equivocada, ¿verdad? Y no me hable así. Pero si esa persona reincide, obviamente hay un problema, pero por lo menos tú le advertiste, oye, busca ayuda, ve allá, no puedes estar enamorando señoras. Entonces, no hay como mucho valor o no hay mucha riqueza espiritual cuando tú y yo vemos a las personas caer y no les advertimos antes de tiempo. Entonces, la disciplina, ¿qué es? Es precisamente eso, buscar que la gente no se pierda, que no muera, que no quede destruida. Como tú ves, la disciplina es buena. La disciplina es una bendición. No es agradable, no estoy diciendo que sea agradable. Morder el polvo para nadie es agradable, pero a la larga genera cosas muy buenas. El corazón de las personas comienza a cambiar, comienzan a ver cosas que antes no miraban. La disciplina es saludable. Y entonces, algunas disciplinas que se ven en la iglesia, encontramos unas que son para disciplinas que tienen que ver con ofensas personales y áreas reincidentes de pecado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 15, vamos a leer el versículo del 15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escuche, confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, fíjate que el versículo 15 más o menos te menciona lo mismo que Ezequiel. En el 16 dice, si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle sobre esa misma situación, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Hace pocas semanas atrás estábamos mencionando ese versículo a la luz del chisme, ¿se acuerdan ustedes? Y yo les estaba poniendo el ejemplo de un hermano en Cristo. Estábamos en una reunión de iglesia y un hermano en Cristo vino, y por lo menos yo lo vi, y la persona que vivió eso inmediatamente habló con él. Yo estaba en una reunión platicando con alguien y vi que vino este hermano en Cristo y le tocó las pompis a una hermana. Fue algo bastante obvio para mí, no. Entonces yo me disponía a ir a conversar con él cuando la hermana se dio la vuelta y dice, oye, me acabas de tocar, le dice. No, que yo no te he tocado. Me acabas de tocar. Y fue adrede. Y él, que no fue adrede, que le dijo algo así como que estás loca, ¿verdad? Tomate mejor una pastilla o algo por el estilo, así, pero bien fuerte, ¿no? Y entonces yo me acerqué donde él y le dije inmediatamente después, oye, vi que le tocaste las pompis a la hermana. Eso no es correcto. Y básicamente me dijo, hagan lo que ustedes quieran, o algo así por el estilo. Entonces yo fui donde el pastor que estaba ahí, hablé con él, le dije lo que yo vi. La hermana, no sé si acababa de venir a platicar con él. La cosa fue que vino el pastor juntamente con otra persona y la hermana, y fueron a hablar con él y le dijeron, mi hermano, dice la hermana que tú le tocaste las pompis. Y bro, eso no debería suceder aquí en medio de nosotros. No, que ustedes son puritanos, y empezó a hablar, ¿va? Y básicamente dijo que él no iba a hacer ningún caso, y que él iba a hacer lo que él quería, y que pensaran lo que pensaran. Un par de días después habían salido una o dos personas más diciendo, sí, fulano de tal, y yo sentí que me tocó una vez, pero dije yo, no es posible que me haya tocado. Otra muchacha dijo, sí, fulano de tal no es una vez, sino más de una vez que me ha tocado.
pero se lo habían mantenido callado. O sea, Ezequiel 3 y Ezequiel 33 no se cumplió en ese caso. Y entonces, fíjate el daño, por no haber hablado y por no haber enfrentado eso antes, ellas dos, otras personas lo estaban sufriendo. Y lo que es peor, el corazón de este hermano ya se había endurecido mucho, a tal punto de que tuvimos que seguirle todo el proceso que está allí y pedirle que no se congregara con nosotros. Pregunta: ¿hacíamos eso porque lo odiábamos? No. ¿Por qué lo hacíamos? Para proteger a la iglesia, para cuidar la congregación, para cuidar a las hermanas. No queríamos que nadie pudiera estar tocando a ninguna de nuestras hermanas en Cristo. Pero no solamente eso, estábamos muy, pero muy preocupados por él. No queríamos que él estuviera haciendo eso ni pasando por eso, no lo queríamos. Y en efecto, se habló con la iglesia, se le preguntó fulano de tal, la congregación era muy chica, creo que éramos 20, 30 personas. Le dijimos: bro, seguimos este proceso contigo y tú no has pedido perdón, no has querido quebrantarte en esto. Y dicen: que ya me voy, y boom. Entonces en ese momento dijimos: de este punto en adelante fulano de tal está bajo disciplina. Creo que le duró un par de semanas. Un par de semanas después vino, pidió perdón. 2 o 3 hermanos le dieron un seguimiento, le ayudaron a superar esa área, y hasta donde yo sé, nunca más volvió a suceder nada de esta índole en él. Entiendo que creció, entiendo que mejoró, pero fíjate, se le tuvo que poner un alto. Entonces, no, de ninguna manera vayas a sentir que la disciplina es mala. La disciplina en el caso de él fue una bendición y fue muy bueno para todas las personas en la iglesia. Me acuerdo de un hermano en particular que ese día era la primera vez que llegaba a la iglesia. Ese día, la primera vez, o sea, no había llegado nunca. Y llegó ese día cuando estaba una disciplina en camino. Se le estaba anunciando a la iglesia lo que estaba sucediendo. Y la persona que le invitó dijo: uy, qué momento de los pastores para hacer esto. Claro, era una reunión más de mediados de semana, igual que estas reuniones de confianza, donde se hablan cosas mucho más abiertamente. Y cuando finalizó la reunión, le dijo el invitado al hermano: me quedo en esta iglesia porque aquí hay orden. Y hasta el día de hoy es uno de nuestros líderes, un hermano muy amado. Sus hijos son tremendos hombres. Algunos de ellos están haciendo un gran trabajo para el Señor, lo amamos mucho a él. Pero fíjate, llegó a la iglesia en ese día. O sea, que hay personas que pueden entender que la disciplina es un acto de amor. La disciplina es un acto para poner orden. Ahora bien, hay otro tipo de disciplina, que es la disciplina de aquella persona que está incurriendo en chisme, aquella persona que está provocando división, aquella persona que habla mal de uno, que está a espaldas, que no está ahí y dice cosas. Tú vas a decir, hay personas que tienen doctorado en división. Les sale, les brota, les gusta el chisme. Llevan y traen. De alguna forma les cuesta decir ciertas cosas. Y aunque no hablen, basta con que digan para que todos sepan lo que quiso decir, ¿verdad? Es como que hay un grupo de hermanos hablando y de repente dice alguien ahí: oigan, ¿ya vieron qué palabras tan bonitas que expresó fulana de tal? Y de repente dice ella: sí. No tuvo que chismear para levantar sospechas hacia esa persona. ¿Me explico? Entonces, este versículo que vamos a ver de Tito 3:10 tiene que ver con aquellas personas que causan divisiones. Dice: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera advertencia. En otras palabras, si hacen una situación de chisme, hay que ir y hay que enfrentarlos. Y todo ese proceso es la primera vez, ¿verdad?
Y entonces él le dice, oye, aquí has estado chismeando, esto no puede suceder. Dice, y después una segunda advertencia. En otras palabras, no puedes permitir que siga generando ese chisme. Entonces se le da otro proceso donde vamos y venimos y hablamos con esa persona. Dice, después de eso, ya después de que ya se le enseñó lo que era la disciplina, lo que era el chisme, ya se le enseñó la importancia de guardar la unidad, pero es obvio que después de una primera y segunda advertencia, a la persona no le interesa, no, lo que le interesa es dividir, lo que le interesa es causar daño. Tal vez tiene un odio muy grande hacia esa persona con la cual está hablando o está compitiendo con esa persona. Tú te asustarías de lo que hace la envidia. Una vez nosotros conocimos a una señora que era una gran trabajadora, por lo menos yo así la recuerdo a ella. Y un día vino a trabajar una persona más joven al lado de ella. No me pregunten qué sucedió, pero le pegó una tremenda envidia por la persona más joven. Y la persona más joven no trabajaba ni la mitad de bien que trabajaba esta señora, gran trabajadora. Pero la envidia la comenzó a carcomer y comenzó a hablar mal de la más joven y comenzó a crear un ambiente de división, comenzó a provocar problemas y aquella señora se desdibujó completamente. La envidia es cosa seria. Y aquí lo que dice es, personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. ¿Qué están pasando? No sabemos, pero sin lugar a dudas, si tiene una conducta divisiva, no la debemos permitir. Y probablemente mientras estemos diciendo esto, es probable que tú ya hayas detectado en tu radar espiritual que más de alguna persona te dijo algo de un tercero que no estaba presente y tú dices, desde que fulano o fulana de tal me hicieron este comentario, ya no puedo ver a este hermano o a esta hermana de la misma forma. ¿Sabes qué fue lo que te sucedió? Chisme. Metieron división allí. Tú ya no puedes ver a esa persona. Y también este versículo que acabamos de ver tiene que ver con, o tiene mucho que ver con individuos que son muy dados a estar hablando mal del liderazgo. La semana pasada hablamos de la importancia de los pastores, la importancia de los líderes. La próxima semana vamos a hablar de un tipo de liderazgo muy especial en la iglesia. No se pierdan ese tema que va a estar súper buenísimo la próxima semana. Y el líder tiene techo de vidrio en términos generales. Es bien fácil atacar a aquel que está en una palestra pública. Es súper fácil de hacerlo. Y entonces hay personas que, como Absalón habló mal acerca de su papá y le decía a la gente, miren cómo yo los beso, cómo yo los trato a ustedes, pero el rey no tiene tiempo para atenderlos. El rey no puede estar con ustedes. El rey no los puede cuidar. El rey no puede brindarles consejería, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Absalón? Causando división. ¿Cuál fue el resultado de esa actitud de Absalón al final? Dividió el reino, o mejor dicho, le quitó el reino al papá, comenzó a perseguir al papá, lo que hizo matar, y Dios al final pues sacó adelante a David. Absalón murió. Pero lo que te quiero decir, la división es cosa seria. Es más, te voy a decir, en Juan capítulo 17, cuando tengas tiempo, anótalo, Juan 17, para que tú lo leas si estás en tu casa también. Ese capítulo tiene que ver con una oración de Jesús hacia su Padre. Jesús vino e intercedió por toda la gente del mundo, especialmente por aquellos que habían de creer. ¿Y sabes qué fue lo que pidió Jesús? Te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Te quiero preguntar, ¿tú crees que hay algún tipo de división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ni se te ocurre,
¿verdad? Que ni lo piensas, tú dices, no, no puede existir tal cosa como una división entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no existe tal cosa. Ok, la oración de Jesús es que la unidad que tú y yo tenemos debe ser a ese nivel. La vez pasada estábamos comentando en una reunión de pastores. Esta es una práctica. Tratamos de hacer esto que les voy a decir a nivel de pastores. Isaac y yo no permitimos que nuestras esposas siquiera se atrevan a hablar mal del copastor. No lo permitimos. Bueno, nunca lo han hecho, porque ellas entienden bien lo que es la unidad, pero no lo permitimos. Esa es la actitud. No vamos a permitir que nadie nos divida. No vamos a permitir que nadie rompa la unidad que tenemos, comenzando con nuestra propia mente, porque la división no está dentro del radar de Dios. Es más, Dios quiso que fuéramos uno. Y qué tristeza es ver cuando no hay multiplicación de iglesias, sino que hay divisiones de iglesias. ¿Y esa iglesia cómo se fundó? Con la división de acá. ¡Wow! Y Dios no bendice esas cosas. Dios no las honra. También hay otro tipo de disciplina, que es la disciplina debido a pecados que son del conocimiento público. En 1 Corintios 5:1 dice el apóstol Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Fíjense qué interesante. Pablo sabía que un hombre se estaba acostando con su madrastra. No había internet, no había redes sociales, era algo obvio. La ciudad lo sabía también la iglesia, obviamente la iglesia lo sabía. Yo no sé si los hermanos de Corinto enfrentaron esto o no lo enfrentaron, es obvio que no lo hicieron. Me imagino que decían, es problema de ellos, ahí que los disciplinen a ellos, ¿verdad? Yo no me voy a meter. Y esa era la actitud, no era una actitud de guardar unidad, obviamente. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Si tú notas allí, la disciplina evita el peligro del relajamiento moral de la iglesia. En ese caso, lo que Pablo está diciendo, oigan, ustedes no pueden permitir esto. No lo pueden permitir. ¿Qué pasa? Que se han relajado a tal punto que permiten esas cosas. ¿Cómo es eso que permiten esa misma mala palabra? ¿Cómo es posible que permitan que ese hermano les eche ese ojo viendo cosas que no tiene que ver de ustedes? ¿Por qué permiten ese toque que tú sabes que no es un toque de un hermano en Cristo, sino más lujurioso? ¿Por qué lo permites? La disciplina evita el peligro del relajamiento moral de la iglesia. Si seguimos leyendo, dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. Algo que es muy interesante, yo creo que este pasaje aclara una gran duda que personas tienen. Oigan, pero si sacamos a alguien de la congregación por disciplina y se lo entregamos a Satanás, ¿significa que puede perder la salvación? ¿Qué es lo que nos enseña ese pasaje? Obviamente no. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pues a lo que se refiere es, se mueve esta persona fuera de la iglesia, una persona que se ha endurecido, se le ha amonestado, se le ha dicho no estés con esa mujer, pero le entra por acá, le sale por allá, y entonces, oye, no puedes congregarte, definitivamente no puedes estar con nosotros. Y eso, ¿qué es lo que trae? Trae temor en el resto de la iglesia, porque tal vez habían un par más que habían comenzado con lo mismo y dijeron, wow,
Si a fulano de tal le sucedió eso, también nos puede suceder a nosotros. Entonces, eso traía cierto tipo de temor, lo cual era positivo. Pero fíjate, la persona al ser entregado a Satanás, lo que significa es, estás fuera del cuerpo, no vas a poder congregarte con la familia espiritual, que Dios lidie contigo. Y ahí Satanás te va a zarandear. Y te voy a decir, Satanás tiene una característica. Satanás odia a sus hijos. Contrario a Dios, que ama a sus hijos, Satanás los odia y desea que se mueran o que vivan infelices y desafortunados. Esa es la actitud de Satanás. Entonces, ¿qué pasa con una persona que ha sido expulsada de la iglesia? ¿Pierde su salvación? No pierde su salvación. Y lo dice claramente. Es entregado a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida a través de la purificación del arrepentimiento, a través del dolor de no poder congregarse, a través de caer en razón, he hecho mal, tengo que pedir perdón. Dice, y él mismo, o sea, se le puede destruir su naturaleza pecaminosa, pero él mismo es salvo. Dice, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. En otras palabras, no está hablando de perder la salvación. Es un hermano en Cristo, él había aceptado a Cristo como Salvador, pero era un pícaro, ¿verdad? Ese era un bandido, era un depredador sexual. ¿Dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia. Entonces, había que ponerlo bajo disciplina. Si no se quería quebrantar, se iba a morir. Me acuerdo de una persona, un hermano en Cristo, que andaba en la misma situación, no quería saber, se le puso bajo disciplina y se terminó matando. Yo sé que lo voy a ver en el cielo. Me da pesar, hay momentos que me pongo, digo yo, está feliz de estar con el Señor, pero qué mala onda llegar al cielo y decir, tuve una vida en la tierra, pude haber evangelizado, pero lo perdí con este montón de mujeres y haciendo cosas que no. ¿Es eso lo que queremos? Obviamente que no, no es eso. Dios quiere que en vida tú y yo podamos recapacitar y decir, hasta aquí nomás con eso. Como tú ves, la disciplina más bien es un beneficio para el disciplinado. Eso ahí es bastante obvio. Ahora bien, también hay disciplinas en el área de aquel que comete herejías, que viene y pretende cambiar el mensaje del evangelio, que pretende darle a las obras un lugar que no debería de tener dentro de la iglesia. La Biblia enseña que nosotros somos salvos por medio de ¿qué? Por gracia. ¿Qué significa eso? Que por la gracia de Dios somos salvos. Dios trabaja en nuestro corazón, Dios trabaja dentro de nosotros, que ayuda a que la gracia de Dios pueda manifestarse en nosotros de una manera obvia y real, nuestro quebrantamiento, nuestra humildad. Una persona que confía, que cree en Dios, es una persona que se quebranta, es una persona obviamente que tiende a obedecer debido a que dice, esto es lo que me dice mi papá, no se me hace lógico, pero voy a hacerle caso a mi papá. Y entonces la gracia de Dios viene y de alguna manera levanta a esa persona caída. Sin embargo, hay personas que no quieren saber nada de Dios y ponen tropiezo contra la doctrina. Y hemos visto disciplina por división, disciplina por pecado, porque 1 Corintios, si tú te vas a 1 Corintios 6, te vas a dar cuenta que hay una lista de pecados que están allí. Y dice Pablo, ustedes eran esto antes, pero ahora ya han sido cambiados. O sea, que un homosexual, un depredador sexual, un ladrón, un asesino, toda la lista que tú ves ahí, dice, ustedes eran esto. Significa que sí se puede superar. Uno puede cambiar. Eso es lo que la Biblia enseña en 1 Corintios 6. Ahora bien, lo que estamos viendo en este momento es lo que tiene que ver con doctrina. La disciplina de la iglesia permite mantener la pureza de la doctrina y la pureza de la iglesia misma. Vamos a leer Romanos 16, versículo 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más.
tengan cuidado con los que causan divisiones. ¿Te acuerdas quiénes eran los que causaban divisiones? Los chismosos, ¿no? Y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de la que a ustedes se les enseñaron. Por ejemplo, en Gálatas encontramos que gente se había metido en la iglesia y le estaban diciendo a los discípulos que tenían que lavarse la mano, seguir ciertos ritos de purificación para ser salvos. Y Pablo decía, no pueden ustedes hacer eso. Y lo seguían enseñando. Y llegó Pablo, les dijo que eran tontos, les dijo a los demás que eran miserables, que tenían que irse de la iglesia. Fue muy fuerte Pablo. ¿Por qué? Porque él no podía permitir tal cosa como una división en contra de lo que Cristo mismo había enseñado. Es más, dice Pablo en el versículo 17, al final, manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Entonces, como tú ves, aquí hemos visto básicamente 4 ejemplos: por pecados, división, por una reincidencia, en este caso por doctrina. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, está lleno de ejemplos. Por ejemplo, en Tesalonicenses encontramos que le dice, aléjense. Imagínate qué importante y qué fuerte. Aléjense de aquellos haraganes que no quieren trabajar, porque andan metidos en chismes, metiéndose de casa en casa, y el que no trabaja, que no coma. Fíjate qué interesante. Y el mandato es, aléjense de ellos. O sea, no andes con un haragán porque vas a sufrir. Entonces, la disciplina, como tú lo puedes ver, es un acto de amor. Es algo que deberíamos de practicar en nosotros mismos. Yo diría que esta es la actitud. La actitud es, Señor, dame un corazón de carne, dame un corazón blando, dame un corazón suavecito, que escuche tu palabra y que rápidamente mi corazón esté pronto a hacer lo que tú me tienes que decir, o lo que yo tengo que hacer, o donde quieras que yo me mueva. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca y se ponga orgulloso. No permitas que alguien me diga algo y no le preste atención y no considere lo que está diciendo. Ayúdame a ser una persona que realmente tenga un corazón tierno contigo. Si tú y yo tenemos esa actitud, es muy probable que nunca nos veamos en este tipo de circunstancias. Puede ser que por obedecer a Dios, quizás vas a tener que darle algún seguimiento a alguna persona. Nos ha sucedido, hermanos y hermanas, que de repente ven algo y es bien difícil para ellos o para ellas venir y enfrentar a la otra persona. Es difícil. Hablarle a alguien que está fallando es difícil. ¿Sabes por qué? Porque lo más seguro es que si tiene el corazón endurecido, te va a insultar y te va a decir cosas y no te lo va a aceptar. Es más, algo que tienen las personas con el corazón endurecido es que tú llegas a amonestarles y terminas siendo amonestado. Tú llegas a decirle, mira, mi hermano, esto no es así, no debería de ser así, porque mira, aquí dice la palabra, no, que no, lo que pasa es que los pastores no me cuidan, que el diácono tampoco. Y cuando menos te das cuenta, te hablaron de los pastores, te hablaron del diácono, te hablaron del líder de grupo, y al final te das cuenta que esa persona es la versión masculina de la Madre Teresa, y debió haber sido puesto bajo disciplina. El corazón endurecido así es, y yo sé que es difícil, se necesita ser muy humilde para ir y hablar con otra persona y decirle, bro, me parece que esto no es así. Definitivamente, me parece que no es así. Entonces, queremos concluir con esto. Dios tiene su iglesia es una iglesia de orden, es una iglesia llena de amor, y en el amor que Dios nos tiene a nosotros, nos protege a través de la disciplina, y Dios muestra cuánto ama a esa persona, sea un hombre, una mujer, poniéndolo bajo disciplina, porque como ama a sus hijos y no quiere perder a sus hijos, tú vas a encontrar
en Segunda de Corintios, a partir del capítulo 1, que este hombre que se acostó con la madrastra, este hombre que está acá, fíjate que volvió otra vez a la comunión con los hermanos. Y dice la Biblia, ¿se acuerdan de aquel que yo les hablé en la anterior carta? Ese hombre se ha quebrantado, está humillado, y para que la tristeza no lo consuma, traigan otra vez a la comunión. Él ya aprendió. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cuidemos la iglesia. Entonces, la disciplina es un acto de amor, y la disciplina es una muestra de que somos hijos de Él y que Él nos quiere y que está con nosotros. Y si has sido disciplinado de alguna manera, si Dios te está disciplinando, no de esta forma como la estamos viendo acá, y te sientes como que lo único que te falta es que te muerda un perro. Tú dices, es lo último, es lo único que me hace falta, y me pegue rabia, es lo único que me hace falta. Si te sientes así, probablemente Dios quiere que te detengas y digas, Señor, dame un corazón tierno. Enséñame a ver, o ayúdame a ver lo que me quieres decir, porque veo que me estás entrenando, Señor. Y te voy a decir, de esa forma vamos a parecernos más al discípulo que Dios quiera. Repito, la pregunta, ¿cuál es nuestra visión como iglesia? Hacer de cada no creyente un discípulo. No es el discípulo de cada uno de nosotros, sino un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo se deja llevar y sigue la palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos, y mientras tenemos los ojos cerrados, yo quiero preguntarte, ¿estás siendo disciplinado en este momento por el Señor? ¿El Señor está permitiendo que pases por tiempo de entrenamiento donde tu corazón está partido y tal vez no sabes qué hacer? Pregúntale a Él qué hacer. Pide consejo sabio y déjate caer en los brazos de la gracia de Dios. Y Señor, también te quiero pedir por aquellos hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo que han sido puestos bajo disciplina, que ellos puedan regresar a tu redil y poder dar testimonio de ese episodio de su vida. Te quiero pedir también, Señor, por aquellos que de alguna manera tenemos nuestro corazón endurecido, que podamos entender que ni aunque viniera Jesucristo a darnos un consejo, cambiaríamos, porque el problema es nuestro corazón. Un corazón duro, un corazón de piedra. Danos un corazón tierno, Señor. Y gracias por este tiempo, gracias por esta familia, y gracias por lo que resta de la noche, Señor. Que sea un tiempo de unidad entre regios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.